Bueno, les doy la bienvenida a este segundo ciclo de webinars. Mi nombre es Carolina Castillo, soy profesional perteneciente a la línea de inclusión pedagógica del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica. Les doy la bienvenida entonces y le agradecemos enormemente estar presentes en el primer webinar de nuestro segundo ciclo de apoyo pedagógico en tiempos de COVID-19, organizado por el Centro de Justicia Educacional UC. Este ciclo surge como respuesta a las dificultades que han tenido que enfrentar las comunidades escolares a causa del cierre de los establecimientos educacionales durante la pandemia. En este segundo ciclo, que comienza hoy, 28 de julio, y se realizará todos los martes a las 4:30 hasta fines de septiembre, cubriremos estrategias para repensar la educación inclusiva, tácticas para promover el bienestar en la educación inicial y herramientas para el autocuidado de los adolescentes. Adicionalmente, se otorgarán espacios para que docentes de todo el país, tanto de matemáticas, inglés, lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales, expongan las experiencias de sus territorios con el fin de promover la creación de redes de trabajo colaborativo y comunidades de aprendizaje. El tema que nos convoca hoy son los estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Cómo están viviendo esta pandemia? ¿Cómo están estudiando a distancia? Según la UNESCO, los 1.000 millones de personas con necesidades educativas especiales que hay en el mundo están siendo las más afectadas debido a la emergencia sanitaria. Esto se refleja en que son quienes tienen mayor probabilidad de vivir en la pobreza, sufren tasas mayores de violencia y abandono, además de que se enfrentan a dificultades en el acceso a la sanidad pública, situación que también se evidencia en el plano de la educación. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Denis Helber, también soy profesional de la línea 1 de Inclusión Pedagógica. Les cuento que el webinar de hoy, Repensar la educación inclusiva, cuáles son las oportunidades que genera la pandemia, está a cargo de la Fundación Mis Talentos, una organización sin fines de lucro, cuya misión es contribuir a la igualdad de oportunidades de niños, niñas y jóvenes mediante el aumento de cobertura y calidad de la educación inclusiva. Los panelistas, Carla Meneses, directora de Comunidades Inclusivas, José Sepúlveda, jefe del área de trastorno de espectro autista, Judith Martínez, jefa del área de déficit atencional, y Mari Carmen Álvarez, jefa del área de discapacidad intelectual de la Fundación. Los cuatro presentarán estrategias y herramientas para enseñar a distancia a estudiantes con necesidades educativas especiales y compartirán prácticas específicas para estudiantes con déficit atencional, trastorno de espectro autista y discapacidad intelectual. Daniela Farfán nos acompañará con la interpretación de lengua de señas. Antes de darle la palabra a los expositores, les cuento que podrán hacer sus preguntas y comentarios en la sección de preguntas y respuestas que aparece abajo, como Q y A, o P y R, depende del lenguaje del Zoom que tengan, y también a través del chat. Recogeremos las preguntas a lo largo de la presentación con Carolina y serán respondidas por los expositores al final. Sus micrófonos y cámaras permanecerán apagados durante toda la presentación. Por último, les cuento que estamos transmitiendo este webinar a través de Facebook Live y que podrán acceder al video y la presentación en el sitio web del Centro de Justicia Educacional a partir del final de esta semana. Nuevamente les agradezco estar aquí y los dejo con la presentación. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. Bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad de estar acá, lo decimos como fundación. Este webinar, la siguiente por favor. Este webinar está inspirado en un documento que realizamos en colaboración con Fundación 2020, que tenía como objetivo entregar recomendaciones para gestionar la diversidad. Lo que ustedes ven en su pantalla en este minuto es el contenido que vamos a ver, que vamos a desarrollar durante este tiempo que vamos a estar compartiendo. La siguiente. Bueno, ¿quiénes somos? Ya lo adelantó Denis, somos una fundación sin fines de lucro. La siguiente, por favor. Que buscamos aportar para el desarrollo de un país más inclusivo, justo y democrático. Y por ende, trabajamos en 3 líneas. Una de ellas es la difusión, porque trabajamos bajo el supuesto que el desconocimiento que existe sobre la educación inclusiva es una de las grandes barreras que tenemos para poder desarrollarla. También trabajamos haciendo incidencia en política pública a través de nuestros estudios e investigaciones.
Y por último, entregamos servicios a las comunidades educativas y laborales que quieren desarrollarse en esta área, y lo hacemos por medio de trabajo colaborativo, como metodología. Siguiente. Antes de comenzar a entregar las estrategias, creemos que es importante que nos recordemos cómo es la educación inclusiva, o cómo estábamos pensando la educación inclusiva antes de la pandemia. Y acordamos que habían 3 aspectos que eran importantes recalcar. Uno era que Chile viene con un proceso, tanto a nivel de desarrollo de políticas y de decretos, más el contexto sociopolítico que estamos viviendo en este minuto, que ha hecho tener una comprensión mayor de lo que significa la equidad y la inclusión. Entonces, en este minuto, ideas como un país democrático debe ser inclusivo, es normal escucharlo y estamos más familiarizados con esta idea. En segundo lugar, durante los últimos 10 años, en Chile hemos avanzado significativamente en educación, y eso ha significado tener un mayor interés por innovar en educación. Sin embargo, en algunas oportunidades hemos caído como en un proceso de activismo de la innovación, siendo de que para poder innovar tenemos que hablar necesariamente de inclusión. Y eso es un antecedente importante que tenemos que considerar a la hora de cuando nuestras comunidades educativas decidan decidan arriesgarse a hacer procesos de innovación educativa. En tercer lugar, a propósito de la forma en que se estructura la educación en nuestro país, que es el privado, público y subvencionado, todos sabemos de que la educación privada hasta el minuto no atiende a la población con necesidades educativas especiales o discapacidad. Sin embargo, este año, en marzo de este año, se aprobó un proyecto de ley que habla que los colegios privados tienen que impartir educación inclusiva. Es el primer paso, todavía queda, pero se está desarrollando. Siguiente. Una vez que ya tenemos claro esto, tenemos que empezar a hablar de COVID y de inclusión. Y para eso tenemos que contextualizarnos a nivel mundial, porque no solo Chile está viviendo esto, sino que todo el mundo. Y por ende, las investigaciones indican de que en este minuto hay 1.600 millones de estudiantes que quedaron sin acceso al espacio escolar, ¿no? Y eso es grave, debido a que muchos estudiantes no tienen la posibilidad de caer en un proceso de exclusión. ¿Por qué? Porque hay un 55% de los países de bajos ingresos que optaron por educación a distancia, siendo que solamente un 12% tiene posibilidades a Internet. Entonces el proceso de exclusión es algo que es latente y es algo que es real y es algo que tenemos que trabajarlo para poder equipararlo. En el caso de los estudiantes con discapacidad, la anterior, por favor. En el caso con los estudiantes con discapacidad, esto es algo que nos preocupa más aún porque ya tenían dificultades para acceder y posterior a la crisis creemos que aumenta el número de niños con discapacidad que no estén escolarizados. Y por último, hay que recordar que debido a la crisis es muy probable de que las ayudas a educación se vean un poco levemente disminuidas en comparación a años anteriores, lo cual nos pone en un desafío mayor como trabajadores de la educación. Siguiente. Ahora, para poder responder esta pregunta, ¿cómo asegurar el acceso a experiencias significativas de aprendizaje en contextos de pandemia? Tenemos que, en primer lugar, identificar las barreras y los facilitadores. Las barreras, tenemos los canales de comunicación, que ya todos lo saben, el bienestar socioemocional, el contexto socioeconómico y las características particulares del aprendizaje, ¿no? Si lo sumamos al contexto país, tenemos otro antecedente más, que es todo el proceso que nosotros llevábamos como país por el estallido social. Si a estas barreras le sumamos necesidades educativas especiales, hay 3 aspectos que salen más a revelar, que es que los docentes, según la literatura, han mencionado de que la modalidad virtual no la consideran tan efectiva para poder generar aprendizaje significativo. ¿Por qué?
porque hay una barrera de comunicación, no solamente por el Internet, sino que es por la comunicación que se tuvo que empezar a generar con las familias para poder generar este tipo de aprendizaje. Esto ha provocado de que los docentes tengan que explicar 1, 2, 3, hasta 4 veces a los padres por medio de correos electrónicos, llamadas por teléfono, para poder utilizar a las familias como herramienta mediadora para poder generar estos aprendizajes significativos. Evidentemente, esto ha generado un impacto emocional en los docentes, hay mucha frustración en algunos, y por otro lado, el mismo proceso de que fue tan abrupto toda esta situación, el entrar en la educación digitalizada a distancia, ha sido un proceso difícil para algunos, más fácil para otros, dependiendo de cómo era la historia, pero finalmente se está llevando. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que nos han surgido dos facilitadores. Uno, que finalmente estamos diversificando, porque el contexto nos está haciendo diversificar, y hasta el minuto hay muchos profesores que lo están haciendo bastante bien. Y en segundo lugar, tenemos que el trabajo colaborativo que tanto habíamos anhelado, que tanto habíamos hablado, en algunas comunidades educativas ya se está llevando a cabo, debido a que el trabajo familia-escuela es vital para poder generar estos aprendizajes significativos en los estudiantes. Siguiente. Entonces, nunca fue tan importante hablar de inclusión como hasta ahora. Es una frase que queremos ponerla ahí porque es la realidad. Estamos diversificando, tenemos estudiantes que perdieron conectividad, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, y el desafío que tenemos es repensar la educación finalmente. Es un discurso que ya veníamos hablando hace muchos años, pero esta es la oportunidad para que podamos realmente cambiarla y generar trabajo colaborativo y generar comunidades inclusivas de verdad. La invitación es a repensar nuestras comunidades. Siguiente. Como fundación y en colaboración con 2020, en el artículo que elaboramos, les propusimos algunas ideas para que puedan repensar sus comunidades. Una de ellas es fomentar la cultura colaborativa. ¿Y cuál es la idea de esto? Es que las comunidades puedan identificar cuáles son sus propias barreras y sus propios facilitadores para poder gestionar el apoyo que tienen que entregar. En primer lugar, el apoyo socioemocional. Necesitamos generar un vínculo para asegurar una participación y para posteriormente generar aprendizaje significativo. Y para eso es necesario gestionarla, conocer las capacidades que tenemos en nuestras comunidades de indagación, o sea, en nuestras comunidades educativas. Siguiente. En segundo lugar, dar relevancia a los principios del diseño universal de aprendizaje. Ya teníamos un decreto, el decreto 83, que nos invitaba a hacer esto, pero ahora el contexto nos obliga, pero ha sido una oportunidad gigante. Entonces, a través de esta diversificación es como también podemos lograr los objetivos de aprendizaje. Siguiente. Ya lo mencionamos anteriormente, el vínculo familia-escuela. Para poder generar aprendizaje significativo, tenemos que utilizar los fondos de conocimiento que tienen las familias como metodología de trabajo para poder generar estos aprendizajes. ¿Qué significa esto? Que tenemos que conocer a la familia, saber qué es lo que le gusta, qué están haciendo, y desde ahí tomar estas experiencias de aprendizaje. Siguiente. Hablamos también del acompañamiento pedagógico a distancia, que depende no solamente de la conexión a internet, sino que depende del vínculo, que puede ser una llamada por teléfono, que puede ser un correo electrónico, que puede ser la videollamada. Ahí tenemos que los profesores ir viendo cuál es la estrategia que nos va funcionando, pero lo importante es mantener el vínculo para poder generar la participación y así generar un proceso de aprendizaje. Siguiente. Ahora, entrando ya más en terreno, para entrar en las sugerencias que vamos a entregar, nos queremos focalizar en tres. La primera es discapacidad intelectual, porque es una de las que tiene mayor matrícula. Ahora, esta diapositiva que está acá está pensada en necesidad educativa de tipo de discapacidad, pero que hay que recordar que no solo la necesidad educativa está asociada a la discapacidad. En segundo lugar, los trastornos, el autismo y el déficit atencional los vamos a tomar también porque son las condiciones que han tenido mayor prevalencia en los últimos años. Por eso vamos a tomar esas tres. Siguiente. Entonces, antiguamente nos preguntábamos si era suficiente que un alumno estuviese presente en el aula para que aprendiera.
Pero debido al actual contexto que tenemos ahora, la pregunta que nos estamos haciendo es otra. Es si es suficiente la conectividad para lograr lo que todos y todas las estudiantes aprendan. Vamos a dejar un ratito para que lo piensen, lo reflexionen, y vamos a invitar a Judith para que nos haga una actividad. Judith. Sí. ¿Ya? Bueno, en este espíritu de colaboración, quisiéramos invitarlos a participar en una dinámica de Mentimeter. Se les ha hecho llegar el código, o sea, el link, el chat, o ahí está el pin, o si no, el código QR que pueden poner con sus teléfonos. Mientras se van instalando, la idea es que a través de la actividad ustedes puedan compartir sus experiencias, sus reflexiones en lo que ha sido ya un semestre en este nuevo contexto. Voy a cambiar pantalla. ¿Se ve? ¿Se está compartiendo? ¿Carla? Se está compartiendo. Ya, vale. Como vamos viendo, hay muchos elementos como de los aspectos emocionales que les preocupan, se ve a ustedes en sus comunidades, la motivación de los alumnos, la capacidad de escucharlos, la capacidad de la retroalimentación. Está muy, muy, muy fuerte la preocupación, la empatía, el autoconcepto, la contención emocional. Como que se toma mucho las preocupaciones probablemente los docentes o incluso padres que pudieran estar acá. No sale mucho, ¿no es cierto? Currículum, perder los rankings, o preocupaciones de ese tipo. Se ve que claramente la mayor preocupación en estos minutos ha sido de cómo podemos ir manteniendo la comunicación con la familia, la autonomía de los niños, todas las características van previas al aprendizaje. Bueno, si se fijan también, tienen que ver de una índole más emocional. Ya. ¿Estamos, Carla, ahí? Sí, estamos. Okay. Ya. Bueno, esta es una imagen que queríamos dejarles a ustedes, porque nos hace reflexionar del contexto que estamos viviendo actualmente. Vemos de que hay dos ambientes, un ambiente de que había un docente, y en el otro ambiente vemos un hogar, ¿cierto? Y es lo que nos está pasando ahora. Los contextos de interactividad cambiaron, ¿no? Antes que teníamos la sala de clases, el profesor, los estudiantes, el triángulo pedagógico que todo el mundo conoce, en este triángulo pedagógico en la actualidad pasó a formar un nuevo integrante que es la familia. Y eso de alguna manera u otra es un quiebre a la forma como vamos entendiendo los roles que vamos teniendo. La oportunidad que nos da este quiebre en los roles es precisamente que siempre hemos hablado de que el docente es un mediador y que el estudiante es el centro del aprendizaje. Y gracias, de alguna manera, a esta instancia, es lo que se está dando en esta oportunidad, porque tenemos que tomar, como bien dijeron ustedes en la actividad de Mentimeter, la motivación, retroalimentar, la empatía. Entonces tenemos que conectar con el estudiante, conectar con esa familia. Y definitivamente el centro del aprendizaje pasa a ser el estudiante. Siguiente. Bueno, aquí les vamos a dejar es una pauta reflexiva a modo de checklist para que después ustedes la revisen con tranquilidad para hacer una reflexión inicial acerca de las cosas que tienen que mirar en sus comunidades educativas. Este es un material que va a quedar
y después ustedes los pueden revisar con tranquilidad. Ahora vamos a continuar con la presentación y los vamos a invitar a ver este video. En primer lugar, el boliche se juega. En primer lugar, el boliche se juega en una mesa que debe tener algo así como 20 metros de largo. Bueno, quizá un poco más, un poco menos. De todos modos, al final de la mesa hay 10 pinos. Y el objetivo del juego consiste simplemente en derribar esos pinos con la bola. O sea que gana el juego el que derriba más pinos. ¿Entendiste? Sí. Probablemente ustedes han visualizado siempre en sus clases muchos alumnos que no logran participar y no logran lograr los aprendizajes y los objetivos que ustedes se han propuesto. Se hace muy necesario detectar en el fondo las barreras que están limitando el acceso a los aprendizajes de los alumnos. Y en eso tenemos que tener un compromiso y un esfuerzo enorme de poder entregarle las condiciones para que ellos puedan seguir participando y accediendo a una educación de calidad. Entonces, a continuación, nosotros junto a José y Mari Carmen, vamos a ir entregándoles estrategias para poder llegar a comprender y conocer a los alumnos que están en sus aulas, especialmente en esta tarde, a los alumnos del déficit atencional, del espectro autista y la discapacidad cognitiva. Cuando pensamos en déficit atencional y en nuestros niños y niñas en el aula, solemos reconocerlos por sus problemas de atención, de concentración, la dificultad que tienen para gestionar su agenda, la falta de urgencia que tienen pues, en relación al tiempo, lo dificultoso que se les hace las tareas escolares, y bueno, la dificultad que tienen para regular sus emociones, su estilo impulsivo, pero sobre todo en el fondo por una marcada pauta madurativa que se caracteriza y se expresa por disarmonía, retraso y la lentitud en que todos sus aprendizajes se van consolidando y en una trayectoria muy larga. Mari Carmen, ¿podrías como seguir? Mi aporte es desde el punto de las personas que tienen discapacidad intelectual, y van a ver que a lo largo de estos 3 círculos que se van a ir ahí mezclando, van a aparecer características que los hacen comunes y que se comparten. Por ejemplo, hablamos de los estereotipos. Uno de los estereotipos típicos de los chicos con déficit atencional es que todos corren y saltan todo el día y en toda la casa. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, son los típicos angelitos, o son los niños que son muy agresivos, o son los niños que son exacerbados sexualmente. Todos esos son estereotipos que nosotros tenemos que ir derribando. ¿Cómo lo vamos a derribar? Con el trabajo que vamos a hacer con ellos. Una de las características de los chicos con discapacidad intelectual es un pensamiento más bien concreto. Por lo tanto, para ellos es muy importante el trabajo que se haga, siempre que vaya acompañado con láminas, con gestos, con palabras. Siempre entregar una información o entregar un contenido y darle múltiples vías de acceso y de adquisición a esos conocimientos. Muy importante en ello y característico el reconocimiento y el trabajo de las emociones. Que ellos sean capaces de reconocerlas en sí mismos, que sean capaces de verbalizarlas. Esto también tiene mucha relación con la parte que va a hablar ahora José, que es los tipos del trastorno del espectro autista. José. Ya, en relación a los estudiantes del espectro autista, ya, la verdad es que nos podemos encontrar con una gran gama de características, ya, partiendo por dificultades para interactuar socialmente, ya, donde nos podemos encontrar con estudiantes que tienen serias dificultades en este aspecto, ya, o por otro lado, ya, algunos estudiantes que tienen toda la intención de interactuar socialmente con otras personas, pero a veces no cuentan con las herramientas ya para poder tener un tipo de interacción, digamos, que sea socialmente aceptable o que sea común con su grupo, ¿ya? Entonces, en ese sentido ya tenemos un gran espectro. En relación a lo que es la comunicación, ya nos podemos encontrar tanto con estudiantes no verbales, ¿ya?, como también con un grupo importante de estudiantes que tienen un lenguaje bastante estructurado, con un vocabulario a veces mucho más amplio que el vocabulario de sus pares, ¿ya?
podemos encontrarnos con estudiantes que tengan intereses restringidos o conductas repetitivas muy marcadas, ¿ya? Así como otros estudiantes donde sea un aspecto no muy notorio, ¿ya? Así como dificultades sensoriales y, digamos, varias otras características, ¿ya? Que no las voy a mencionar en su totalidad porque podríamos estar hablando de eso toda la presentación, pero lo que quiero destacar en este diagrama, donde si se fijan son 3 conjuntos que tienen una intersección, ¿ya? Es que, por ejemplo, en espectro autista, un porcentaje no menor de estos estudiantes va a presentar además discapacidad intelectual, por lo tanto se comparten características. Otro porcentaje que tampoco es menor también va a presentar déficit atencional, por lo tanto también se comparte otro grupo de características. Sin embargo, si pensamos en un grupo curso, van a haber otros estudiantes, ¿ya? Que no necesariamente van a presentar un diagnóstico, ¿ya? Pero pueden presentar a lo mejor algunas características del déficit atencional, sin tener déficit atencional. A lo mejor podemos tener otros estudiantes, por ejemplo, que sean un poco más estructurados o que a veces interactúen menos con sus pares, por ejemplo, sin ser del espectro autista. Podemos tener otros estudiantes, ya que a lo mejor tengan un ritmo de aprendizaje más lento, por ejemplo, ya por mencionar alguna característica, sin tener discapacidad intelectual. ¿Ya? Entonces, finalmente, tenemos a un grupo heterogéneo, con muchas características, ¿ya? Y todo este grupo ya va a conformar ¿ya? A estudiantes que pueden presentar o no necesidades educativas especiales. ¿Ya? Y por eso ya intencionamos este título en esa diapositiva que ya no se ve. Sería importante poder verlo, Sorry. Judith. ¿Ahí? Gracias, Judith. Sí. Perdón. Por lo anterior, ya a propósito pusimos en el fondo este título, ya para que no nos quedemos ya con una idea muy frecuente, ya que habla de la adecuación curricular específicamente como una única manera de poder dar una respuesta educativa ya en diagnósticos específicos. O sea, en este diagrama estamos pensando en un curso, ya. Por lo tanto, vamos a hablar de diversificación y trabajo colaborativo principalmente, porque muchas de las estrategias que vamos a mencionar más adelante no necesariamente van a servir para alguna de estas 3 condiciones, ya pueden servir para cualquiera de las 3 o para cualquier otro estudiante. ¿Ya? Entonces la idea es que lo pensemos como herramientas de diversificación. Continúa, Judith. Bueno, entrando ya más afinando en cada uno de nuestros grupos de alumnos y alumnas, yo les quiero invitar a conocer un poquito más en profundidad a los niños del déficit atencional y proponerles estrategias para poder trabajar con ellos. Bueno, como todos los niños del déficit atencional llegan a la escuela llenos de sueños, con curiosidad, con ganas de aprender, pero en el camino, esta pauta madurativa de la que veníamos hablando, los hace comenzar a vivir el fracaso escolar, empiezan a tener algunas dificultades en las relaciones con sus pares, con los profesores, por esta impulsividad que muchas veces no les permite regular sus emociones, y eso va precarizando su armonía emocional, su estructura emocional. Además, se les van sumando una serie de etiquetas que los acompañan durante mucho tiempo y que hace muy difícil que puedan ellos, en el fondo, cuando te toca trabajar ya más en específico, hay mucho que reconstruir y mucho que volver a reencantar para sus proyectos futuros. Entonces, desde esta mirada, ¿no es cierto?, en este contexto en el que estamos viviendo COVID, yo quisiera compartir una propuesta que va exactamente a eso, a intencionar y relevar el desarrollo socioemocional de los niños y estudiantes con el déficit atencional. En mi experiencia ha resultado relevante poder intencionar todas las intervenciones, todo el diseñado pedagógico muy de cerca
cuidando el equilibrio delicado de su estructura socioemocional. Y entonces la idea es poder ofrecerles a ustedes para que puedan mirar cómo podemos mantener esa estabilidad emocional, porque está claro que un niño que no tiene el alma serena, como decía la doctora Amanda Céspedes, y la predisposición tranquila al aprendizaje, y vive con ansiedad, vive inundado con el estrés tóxico y el cortisol, como les digo ahí, poco probable que quiera disponerse con una buena actitud. Y los chicos del déficit atencional, y a lo mejor ahora insertos en sus casas, en las dinámicas familiares con las que hay que lidiar con tantos roles, pueden verse muy afectados, entonces ser mucho más difícil involucrarlo con buena actitud, ¿no es cierto?, para poder además aprender lo que puedan llegar a aprender en este contexto. Entonces de ahí que la propuesta quiere llevarlos y conducirlos a cuidar esos vínculos amorosos que existen entre el profesor y los alumnos, entre los padres y sus hijos, porque ahora en el fondo ellos han estado teniendo que cumplir un rol muy cercano, ¿ah? Y para poder lograr esto hay que extremar las posibilidades de mantener el contacto con la familia, darle formación a los padres, abrir la posibilidad de que pregunten dudas, no exigirle, darles posibilidad a estos niños también de poder crear vínculos con sus pares y experiencias con ellos, dadas por la posibilidad de conectarse con el WhatsApp, con las redes sociales, pero también, si no, creando algunas otras posibilidades a través de un llamado de teléfono, un video, grupos por intereses, pero sobre todo crear ese vínculo de confianza y disponibilidad del docente. Mucha oxitocina. Por otro lado, tenemos que aminorar el efecto del cortisol, que se dispara cuando el niño está sobreexigido, cuando recibe mucho feedback negativo. Ellos suelen tener muchas experiencias de fracaso, de estar inadecuados, entonces viven en un límite con el cortisol que, como les decía, no los predispone de mejor manera y generalmente van a rehuir o a estar defensivos. Y las estrategias también para poder elevar los niveles de dopamina. Sabemos que los niños con el déficit atencional manejan niveles bajos de dopamina, y de ahí a veces la desmotivación, si las cosas no tienen sus intereses, o la posibilidad de fallar, ¿no? Entonces, el otro eje sería acrecentar las posibilidades de elevar su atención, su motivación y sus emociones positivas hacia el aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Perdonen. Bueno, lo primero que nada es ayudarlo a manejar el caos, el desorden, la desorganización, la confusión en la que ellos se encuentran. Digamos porque realmente son muy divergentes, están en muchos frentes. Entonces, todo lo que sea para organizarles el espacio, hacerlo predecible, anticiparle, manejar y enseñarle hábitos de autocuidado, del sueño, de la alimentación, del manejo de los tiempos, es clave. Y en este contexto es sumamente relevante, porque aquí tiene que haber una comprensión a toda esta redefinición de que veníamos hablando, de que la casa, si bien los padres están pudiendo ser muy claves para que la continuidad de la enseñanza, tampoco la casa se tiene que convertir en el colegio o la escuela. Tampoco los padres se tienen que convertir en un profesor. Pero si lo tomamos como una oportunidad de formar hábitos, de poder ser conscientes de las rutinas de salud, podemos ir optimizando los espacios de participación e incluso de formación a nuestros hijos en autonomía y en iniciativa, cosa que generalmente se pasa muy rápido. En el jardín infantil se les ayuda mucho a las familias y se forma mucho la autonomía y la participación de los chiquititos, pero después cuando ya estamos en la etapa preescolar, la inmediatez, la rapidez, ya no uso de cuadernos, sino que pegamos la guía, ya como que si la hoja no se guardó en una carpeta, no importa, ahí va quedando. Imagínense a los niños con déficit atencional
aquí los profes y los padres que han tenido que lidiar con esto, son unas mochilas que tienen la colación de quizás qué tiempo, todo muy desorganizado, y nada de eso ayuda a la calma, al control, al saber un poco cómo ir llevando las demandas y gestionando las demandas por sí mismo. Entonces, aquí hay algunas ideas que han ido como organizando las familias, han rescatado bibliotecas en la casa con los libros de otros años, han ordenado juguetes, han rescatado los útiles, han implementado posibilidades de hacer checklists, de compartir roles, y no dejar que esta cosa que no estemos llegando ni controlando, ni el feedback de cuadernos y todo, los niños no dejen sus cosas como guardadas para el día del encuentro, ¿no? Pueden a lo mejor generar algunas bitácoras de cuarentena, se pueden generar varios elementos que sean como motivadores, pero que le permitan ir anotando, registrando, guardando, incluso iniciativas propias que ellos han tenido para organizarse, para participar del horario a lo mejor del ocio y del deporte juntos, con los padres. Bueno, eso primero que nada. Dado ese piso como de organización, estructura, anticipación y como orden, otro elemento que yo les decía, vamos aminorando el estrés, que le da el control, y también vamos elevando motivación, vamos elevando atención, lo que va a aumentar emociones positivas y una mejor disposición al aprendizaje. Y de ahí la relevancia de que la secuencia pedagógica pueda incluir, no solamente al inicio, sino que también en la medida que va avanzando la clase, actividades que fomenten la motivación, en base a activar la curiosidad, la sorpresa, las emociones positivas, la participación junto con otros, desafiarlos con un reto que va a activar también mucha dopamina, asegurarse que las actividades sean con posibilidades de éxito. Y aquí hay un factor súper importante en los niños con el déficit atencional. Otro de los factores, aparte de que sean muy retados porque no cumplen hábitos, la responsabilidad, es lo que va ocurriendo, como les decía, la pauta madurativa va dejando sus huellas en la adquisición de las destrezas básicas de lectura, de escritura, muchos dislexia, van acompañando y rotulando también a estos chicos, pero nosotros tenemos que estar muy conscientes en este escenario de la posibilidad de que las tareas, menos es más, que sean muy cerca, en una zona muy próxima a lo que ellos están manejando, y de a poco ir elevando. Cuidar la cantidad de tareas, cuidar la cantidad del tamaño de las tareas, la complejidad, todo eso también va a tener mucho que ayudarnos y aportar para que no se dispare el estrés tóxico. Aquí, perdonen, había algunas iniciativas en que la motivación, como les digo, las metodologías de reto, la metodología de proyecto, aquí tenemos cómo podemos, desde que el niño chutee en el jardín una pelota, y después pruebe con distintas trayectorias, y después eso podamos graficarlo y involucrarlo por ejemplo, con la geometría de ángulos, y él ya va a estar metido en el proyecto, ya va a estar involucrado, ya va a estar incluso a lo mejor participando con otros amigos. Entonces ya tenemos bastante ganado la participación, ¿no es cierto?, y la emocionalidad positiva. Y si además equilibramos que sea a su alcance con lo que tienen en su casa, bueno, y si después tenemos la posibilidad de ya ir sumando algunos de estos juegos digitales que son de acceso libre, que son rápidos, que son fluidos, que ellos mismos lo hacen entre ellos, todo eso va a ir sumando. En este mismo escenario, siguiendo con la idea de motivar, de involucrar, de dar participación, la recomendación es intencionar cada vez más las metodologías activas y el trabajo colaborativo con sus pares, con otros cursos, hacia el colegio, a través de la metodología de proyectos, de retos, la clase invertida, la enseñanza en base a preguntas, todo con mucha estimulación al pensamiento crítico, al autoaprendizaje, a la autogestión, a la reflexión, a la creatividad. Cada uno de estos proyectos puede además permitir florecer
las fortalezas del déficit atencional, su creatividad, la capacidad a veces de oratoria, de ser líderes igual con sus compañeros, poner sus talentos al servicio de proyectos, los va a visibilizar y les va a ir cambiando esa imagen tan negativa que se van ganando con las etiquetas que le pone el entorno. Aquí tenemos, por ejemplo, una iniciativa que han estado haciendo algunos niños en algunas escuelas, en que han podido ver cómo incentivamos en el fondo la lectura en estos tiempos que preocupa tanto el aprendizaje lector, en que ellos han generado a lo mejor su club de lectura, en que cada uno lee un libro, lo van compartiendo una invitación como una reseña, como una invitación para que elijan ese libro y continuar leyendo, y eso ha sido muy, muy nutritivo, aparte del vínculo. De ahí, obviamente, que les da posibilidad de hacer un proyecto mayor con el tema de los autores, del país, o sobre todo conectar con el mundo emocional. Y por último, compartirles otras estrategias que a lo mejor les suenan un poco más conocidas, porque se tiende como abordar el déficit atencional, sobre todo desde la dimensión como más de procesamiento de información verbal o matemática, como muy hacia los textos, pero igual estas estrategias tienen la finalidad de ir formando el pensamiento estratégico. El pensamiento paso a paso, el diálogo interno que va modelando metacognitivo, lo que tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, y además va generando ciertos esquemas y modelos que los niños después instalan y pueden transferir a muchos aprendizajes. Y si hiciéramos esto muy desde pequeño, muy desde intencionado, y no solo como hace una actividad, una asignatura como historia, o las que claramente se intenciona el lenguaje, pudiera irse convirtiendo en métodos y estrategias de estudio que le daría mucho más eficiencia y más posibilidades de éxito y más control. Y como dice ahí, son estrategias que pueden ser utilizadas para todos los estudiantes, y con la misma idea de estructura, paso a paso, de diálogo, de autoevaluación, yo también puedo transferir esto a aprendizajes que no son, digamos, verbales, escritos, sino que los puedo también al aprendizaje científico, va a pedir monitorear la reflexión y el pensamiento crítico. Esa es una propuesta que más adelante vamos a ver cómo podemos intencionarla y especificarla con ejemplos para alta conectividad y niños que no tienen tanta posibilidad de acceso a la escuela. Sí, José, te doy... Gracias, Judith. No sé si me pueden iniciar el video, porque no lo puedo hacer yo. Ahí sí. Gracias. Bueno, yo les voy a comentar algunas estrategias para estudiantes del espectro autista, ¿ya? Más bien, ya vuelvo a reiterar la idea que les dije un poco antes, ya estrategias que nos pueden servir para muchos estudiantes, ya solo que son estrategias que nacen, digamos, a partir de este tipo de población. ¿Ya? Voy a partir con esta primera, ya que es organización espacial, ¿ya? Principalmente ya por opiniones reiterativas, ya que han salido de padres y de familias en general a partir del contexto de pandemia, que incluso es la siguiente frase casi textual. ¿Ya? Ahora pasamos mucho tiempo en casa, entonces con este cambio de rutina, ya mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, etcétera, se descompensa, ¿ya? Entonces tenemos que pensar que muchos estudiantes, sobre todo en rangos etarios o en niveles escolares más pequeños, digamos, esto ocurre, ¿ya? Cuando generamos un cambio en la rutina, cuando cambiamos de lugar algo del aula, por ejemplo, o cuando hacemos alguna actividad distinta, ¿ya? Por lo tanto, es altamente relevante, ¿ya? Que los espacios, ¿ya? Donde se van a generar las experiencias de aprendizaje puedan tener como ciertos espacios diferenciados, o que este ambiente sea estructurado y que pueda ser predecible, ¿ya? La foto de la izquierda y la de la derecha ya las puse a propósito para hacer un contraste, ¿ya? Si nos fijamos en la foto de la izquierda, tenemos un aula que podríamos decir que está en condiciones bastante ideales, ¿ya? Pocos estudiantes, hay espacios claramente diferenciados y no hay tanto distractor, ¿cierto?
Pero sabemos que gran parte de nuestras aulas, ya en el contexto chileno, no son así. Y por lo demás, me voy a trasladar a la imagen de la derecha ahora. Tenemos que pensar que no es posible que en todos los hogares chilenos podamos tener espacios claramente diferenciados, estructurados y predecibles, ¿ya? En esas fotos, si se fijan, aparece un adulto con una niña en una mesa donde están comiendo y están viendo tele, ¿ya? Probablemente esa misma mesa el papá o la mamá la usa para trabajar en algún momento. Probablemente es el único espacio donde a lo mejor pueden hacer vida familiar, ya en términos grupales. Probablemente es la misma mesa donde los niños hacen tareas, etcétera, ¿ya? Y es un solo espacio. Por lo tanto, ¿ya? Esto que sale en la diapositiva, ¿ya? No es muy factible de realizar en muchos casos, ¿ya? Entonces, me imagino que muchos se estarán preguntando en este momento, bueno, entonces, ¿por qué nos pone esta estrategia? Ya, si a lo mejor en muchos casos no es fácil, ¿ya? Y lo pongo a propósito porque a partir de esta idea es que se hace altamente relevante utilizar la siguiente estrategia. La siguiente, por favor. José, una pregunta. ¿Sí? ¿Te está saliendo una imagen ahí del computador? ¿No? No. Ya, perfecto. Ahí sí, ¿ya? Entonces la siguiente estrategia, ya que hace relación a la organización temporal, que probablemente muchas de las personas que están conectadas la conocen, la han oído o lo han intentado aplicar de alguna manera, ¿ya? Que habitualmente se conoce como anticipación de actividades, ¿ya? Acá vuelvo a la idea de que como muchas veces no vamos a lograr tener este espacio, ¿ya? Con rincones claramente diferenciados, sí se hace importante anticipar, ¿ya? Es importante anticipar, ¿ya? Para evitar una descompensación conductual, por ejemplo, al hacer un cambio inesperado, ¿ya? Donde vamos a tener a lo mejor algunos estudiantes donde solamente van a necesitar una anticipación de manera verbal. Hay estudiantes donde a lo mejor van a necesitar una anticipación bien global, ya en relación al día, o algunos van a necesitar un poco más de detalle, por ejemplo, lo que vamos a hacer en la mañana, lo que vamos a hacer en la tarde, lo que vamos a hacer en la noche, por ejemplo. O hay estudiantes ya que van a necesitar más estructura y quizás el paso a paso de una actividad, ¿ya? Por lo tanto, eso lo podemos hacer de manera verbal, ¿cierto? Quizás comentándole a un estudiante lo que vamos a realizar, paso a paso, conversando, y quizás muchos se van a beneficiar de eso, ¿ya? Hay otros estudiantes que necesitan formatos más visuales, ¿ya? No quise poner acá ejemplos tan ideales porque sabemos que en muchos hogares no es factible. Por ejemplo, acá tenemos un cuaderno, ¿ya? En esta imagen que se muestra acá, ¿ya? Donde tenemos probablemente a un padre, a un hermano o a alguien de la casa que fue anticipando, ¿ya? Y fue escribiendo una palabra o una frase por cada cosa a realizar. Cada elemento está numerado y por cada tarea o paso terminado lo fueron pintando un determinado color, ¿ya? O sea, algo factible de realizar sin conectividad, ¿ya? Y sin materiales tan específicos, ¿ya? Puede que haya estudiantes que a lo mejor no va a ser necesaria una anticipación escrita, o puede que tengamos un estudiante que todavía no aprende a leer, ¿ya? Por lo tanto, es ahí donde a lo mejor podemos utilizar imágenes. En la imagen de al lado, si se dan cuenta, hay un tablero de anticipación con pictogramas, ¿cierto? Y está dividido por mañana, mediodía, tarde, ¿ya? O lo podríamos organizar de otra forma según la rutina de una familia, ¿ya? Si se dan cuenta, esta misma imagen tiene pictogramas y tiene algunas imágenes reales, ¿ya? Consideremos, ¿ya? ¿Y por qué recalco esto? Porque habitualmente cuando se habla de anticipación de actividades, y es lo que me toca ver muchas veces a los lugares que yo visito, ¿ya? Porque me toca visitar muchas escuelas a veces, y habitualmente se acude al pictograma, ¿ya? Pero tenemos que tener en cuenta que no todo estudiante responde a una anticipación con pictogramas, ¿ya? Hay estudiantes que a veces van a necesitar la imagen real, ¿ya? Y hay estudiantes que a veces con imagen real tampoco nos van a responder, ¿ya? Por lo tanto, se nos vuelve relevante el ejemplo que está acá abajo, donde aparecen unas bolsitas, ¿ya? No sé si se alcanza a ver por el brillo, pero en la primera bolsa, ¿ya? Hay un pictograma que hace referencia a una actividad donde se va a escribir, o a lo mejor es una actividad con un texto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se saca la bolsa del perchero y se saca a lo mejor ese texto y el lápiz.
La siguiente, que no se ve muy bien, ya es una bolsa que a lo mejor se va a abrir, y a lo mejor es el horario de colación, o una actividad escolar que sea con comida. Entonces se saca el material concreto y se trabaja con él. ¿Ya? O sea, si se dan cuenta, tenemos la opción verbal, la opción escrita, la opción visual, o con objetos concretos. ¿Ya? Acá hay un reloj que puede estar presente en cualquier hogar, y si se dan cuenta acá, van poniendo los pictogramas en horarios determinados. ¿Ya? Otro ejemplo es con un teléfono. Ya pensemos en una familia que a lo mejor no tiene internet, ¿ya? Y a lo mejor este estudiante no responde con pictogramas, por ejemplo, pero a lo mejor este padre va a necesitar sacarle fotos reales al mismo estudiante, y quizás cuando lo tenga que anticipar, le va a mostrar sus mismas fotos y le va a mostrar lo que tiene que hacer. ¿Ya? O sea, tampoco pensemos ya en que tenemos que tener un tablero con mucho material plastificado, impreso, ¿ya? Porque no es necesario que sea así. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Ya? Esto lo quise mostrar, ¿ya? Para hablar también un poco del trabajo colaborativo. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá hay imágenes, ¿ya? Que ocupa una mamá con la cual yo trabajo, ¿ya? Y ella no tiene impresora, pero están en un momento donde no hay dinero ya para comprar tinta, ¿ya? Y tampoco están los tiempos como quizás a lo mejor alguien podría decir, pucha, me voy a conseguir dinero para comprar tinta, pero tampoco están los tiempos para salir de casa. Y ella lo que hizo, ella tenía una carpeta con pictogramas un tiempo atrás en su computador. Entonces abrió la imagen y con una hoja blanca las calcó y después las pintó. Y si se dan cuenta, estas son hojas blancas con dibujos de los pictogramas. Ella me dijo, las calqué porque no soy buena para el dibujo. Les puso scotch para que el material dure, ¿ya? Y es un material que pudo hacer perfectamente en casa. ¿Ya? Entonces, insisto, no nos quedemos con la idea de que para esto necesitamos material puntual. ¿Ya? Acá al lado puse un ejemplo de una aplicación que igual va a estar al final de la presentación, que es una aplicación que se llama DictaPicto, ¿ya? Donde uno va escribiendo, ¿ya? Y uno puede anticipar al estudiante en el momento. ¿Ya? Es solamente con pictogramas esa aplicación, ¿ya? Pero es bastante útil y es bastante rápida, ¿ya? Sobre todo cuando se presentan algunas situaciones inesperadas, ¿ya? Hay padres que toman el teléfono y buscan lo que necesitan y anticipan. ¿Ya? Acá me quiero quedar con otra idea importante en relación a trabajo colaborativo. Ya pasa mucho ya en educación, ya que tenemos la idea ya de que somos los profesionales los que vamos a entregar siempre las estrategias, ya estrategias de diversa índole, pero tenemos que pensar que muchas veces los padres, sobre todo en espectro autista, que es mi área, ellos conocen bastante a sus hijos, independiente del manejo que tengan, ¿ya? Pero ellos a veces tienen claro cosas como, por ejemplo, no, cuando empieza con algunos movimientos es porque ya le está molestando tal cosa, ¿ya? No, lo que pasa es que a él le molesta si lo tocan. Los papás conocen las conductas de sus hijos muchas veces, ¿ya? Por lo tanto, hay estrategias que van más allá de lo teórico o de lo que puede estar descrito en la literatura, ¿ya? Entonces tenemos que aprovechar eso en este momento, ¿ya? Estas imágenes que están acá son imágenes que ocupó una mamá en un taller que hicimos en mi trabajo, donde padres, ¿ya? Que tenían algunas estrategias que les han funcionado en este periodo de pandemia, o sea, digamos, expusieron a otros padres, ¿ya? Que necesitaban estrategias, ¿ya? Y en el fondo el rol de los profesionales ahí fue solamente mediar o entregar otras ideas, ¿ya? Entonces la idea es que nos quedemos con eso también, ¿ya? La siguiente diapositiva, por favor. Ya, acá voy a explicarlo con un ejemplo, ¿ya? Porque estas estrategias nos pueden servir para un estudiante con espectro autista que tenga algunas dificultades de comprensión auditiva, nos puede servir para un niño que tenga dificultades de lenguaje o en aspectos comprensivos del lenguaje, nos puede servir para un estudiante con discapacidad intelectual, para cualquier estudiante que tenga dificultades para comprender alguna idea, o para un estudiante migrante que no sabe mucho español, ¿ya? O sea, insisto, vayamos más allá del diagnóstico, ¿ya? Entonces, pensemos ya en los extranjeros, por ejemplo, que a veces se vienen a Chile y manejan el español ya a un nivel bastante aceptable para poder comunicarse e interactuar, pero ¿cuál es la primera piedra de tope? ¿Ya? Los chilenismos, ya es que los chilenos tienen tantos dichos, de repente, o el lenguaje figurado de los chilenos a veces me cuesta entenderlo, y eso es algo que habitualmente se suele escuchar. Entonces, por ejemplo, la primera estrategia que está acá es
utilizar lenguaje literal con nuestros estudiantes, ¿ya? O hacer ese hincapié en los padres también, ¿ya? Las personas del espectro autista, recordemos que, sobre todo en etapas más tempranas o inicio de la etapa escolar, tienen una comprensión que es muy literal, ¿ya? O van a presentar algunas dificultades, ¿ya? En aquellas actividades, sobre todo de lenguaje, por ejemplo, donde se ve involucrado mucho lenguaje figurado, ¿ya? Entonces, lo primero que haríamos nosotros con esta persona extranjera, a lo mejor es explicarle literalmente lo que significa este dicho, este chiste, esta ironía, ¿cierto? Supongamos además que esta persona extranjera tiene algunas dificultades para entender el español porque le cuesta entender la estructura morfosintáctica, es decir, este extranjero, si yo le digo un enunciado que es muy largo o que es muy complejo, no va a entender todo, pero si yo le digo una frase más corta, más simple, es probable que me entienda. Si esa estrategia no me resulta, ese mismo enunciado más corto, a lo mejor yo se lo puedo decir sin conectores o sin nexos, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que quiero entregar con esto? Que solamente adaptando nuestro lenguaje, ¿ya? O enseñándoles a los padres a adaptar su lenguaje, para lo cual necesitamos a lo mejor solamente una llamada telefónica, nos puede ayudar un montón de manera transversal, ¿ya? Puede que a lo mejor el español de este extranjero no sea muy bueno, ¿ya? Y vamos a tener que empezar a usar apoyo gestual, ¿ya? Todos usamos gesto cuando nos comunicamos, pero la idea es que lo podamos hacer un poco más intencional en aquellos estudiantes que con las estrategias anteriores no es suficiente. Si no nos resulta de esa manera, podemos utilizar apoyos visuales, ¿ya? Ya sea con pictogramas, con imágenes reales o con objetos concretos como les mostraba en la estrategia anterior, ¿ya? La siguiente, por favor. Ya. Quise mencionar esto también porque muchos estudiantes del espectro autista tienen perfiles sensoriales particulares, ¿ya? Todos tenemos perfiles sensoriales particulares, ¿ya? Por lo tanto, podemos tener estudiantes que a veces son más hipersensibles, ¿ya? O sea, puede haber un sonido muy despacito, que para mí es algo despacio, pero a lo mejor para ese estudiante va a ser algo muy molesto, porque tenemos umbrales distintos, ¿ya? A lo mejor si alguien a mí me saluda y me pone la mano en el hombro, ¿ya? No me va a molestar, pero puede que yo tenga un estudiante donde a lo mejor esto lo va a sentir como un golpe. Y al revés, podemos tener estudiantes que son hiposensibles, ¿ya? A lo mejor para mí, este movimiento que estoy haciendo en mi propio hombro es bastante suave, pero a lo mejor hay un estudiante que no lo va a sentir y va a necesitar que yo haga presión, ¿ya? Entonces, el estudiante que es más hipersensible, habitualmente es un estudiante que es más inquieto, ¿ya? Y el estudiante el estudiante más hipersensible, donde le molestan más los estímulos, es un estudiante que se tiende a retraer un poquito más, ¿ya? Y se tiende a alejar de los demás. Y el estudiante hiposensible, ¿ya? Es uno que está constantemente buscando sensaciones corporales, entonces tiende a ser más inquieto. Ya espero que se haya entendido por el error que cometí. Entonces, puse algunos ejemplos, ¿ya? Porque hay muchas estrategias sensoriales, ¿ya? Pero puse algunas fotos de unos ejemplos que se pueden realizar en casa, ¿ya? Por ejemplo, acá hay una silla, que puede ser cualquier silla, ¿ya? Que tiene una cuerda y tiene una barra con peso, ¿ya? O a lo mejor puede que no tengamos esa barra, pero puede ser a lo mejor un calcetín largo, una panty de lana que la podamos rellenar con algo con peso, entonces el niño se sienta y levanta esto, ya a lo mejor antes de hacer alguna actividad, ¿ya? Y se puede quedar un poco más tranquilo porque eso le ayuda a regularse, ¿ya? Al lado tenemos, por ejemplo, unos lápices adaptados, ¿ya? Con el mismo lápiz que un niño va a hacer una actividad, por ejemplo, se le pusieron unas tuercas, o podríamos ponerle otros elementos, ¿ya? Y es un lápiz que va a tener mayor peso, ¿ya? Esto de acá, ya es una foto de un calcetín largo que está relleno, ¿ya? Y si se fijan, acá hay un niño que está leyendo o mirando una imagen, pero tiene mayor peso en su cuerpo y eso le ayuda a regularse y a quedarse un poco más tranquilo, y le ayuda a focalizarse en su actividad, ¿ya? Hay otras mamás, ¿ya? Que a veces usan esto como una bufanda, ¿ya? Y también ayuda a entregar, digamos, mayor sensación en otros sectores del cuerpo. Por ejemplo, rellenar un guante con porotos, ¿ya? Para que tampoco nos quedemos con la idea de que, pucha, vamos a tener que sacrificar un guante, sino que el guante después se puede vaciar, se puede lavar y se puede seguir ocupando como guante, ¿ya? Y hay otros niños que a veces son más hipersensibles, por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿ya?
Supongamos que tenemos un estudiante que es más hipersensible en lo táctil, ¿ya? Donde a lo mejor lo vamos a tocar, que es algo muy chileno por lo demás, muy de nuestra cultura, tocar al otro cuando saludamos, cuando hay un estudiante sentado y uno se acerca y toca el hombro, ¿cierto? Y esto nos puede provocar una descompensación conductual o una molestia por parte del estudiante. Por lo tanto, en esos casos, y es bueno explicarle a las familias también, es importante que a lo mejor yo me ponga cara a cara con el estudiante y le anticipe que a lo mejor voy a tocarlo en algún momento de la actividad, o donde vamos a ocupar algún material o alguna textura donde a lo mejor este estudiante le va a molestar. ¿Ya? Entonces es importante en el caso de los niños que son hipersensibles, anticipar el material, ¿ya? Y dejar que exploren, ¿ya? El material antes de ser utilizado. ¿Ya? La siguiente, por favor. Otro aspecto bastante relevante y que toma relevancia tanto en lo presencial como en lo no presencial es el tema de la interacción social. ¿Ya? Acá pongo 3 estrategias, ¿ya? Y voy a redondear esta diapositiva con un ejemplo de un profesor que conozco. Están las historias sociales, ¿ya? Como el ejemplo que está acá, ¿ya? El video modelaje, que hace referencia a lo mismo pero en formato video, y también los guiones, ¿ya? Tenemos que pensar que esto, en general, todo lo que es interacción social, ¿ya? Nosotros en general lo aprendemos de manera explícita, ¿ya? Entonces ella necesita ser un poquito más explícitos, necesita que se les explique el paso a paso, ¿ya? Por lo tanto, si se fijan, acá hay una imagen, ¿ya? Donde se le explica paso a paso al estudiante las cosas que tiene que hacer para poder incorporarse a un grupo y jugar, ¿ya? Lo mismo lo podemos hacer con un video, ¿ya? O con guiones, ¿ya? ¿A qué me refiero con el guión? Con el ejemplo que les voy a contar, ¿ya? Hay un profesor que conozco que hace clases en formato virtual, tiene conectividad y tiene un estudiante de sexto básico que no sabe cómo preguntar, ¿ya? Cuando tiene dudas, y es una muy buena estudiante, ¿ya? Entonces, él le creó un guión por escrito donde dice, por ejemplo, cuando tengas una duda, levanta la mano, ¿ya? Segundo, espera que te dé la palabra. Tercero, cuando te dé la palabra, escríbelo en el chat o haz la pregunta verbalmente, ¿ya? Y luego se habló con una compañera, ¿ya? Y la compañera ahora va anticipando esos pasos por WhatsApp, por ejemplo, ¿ya? Entonces también trabajo colaborativo entre estudiantes, ¿ya? Y incorporemos a la familia en esto, obviamente, en esta instancia. La siguiente, por favor, para ir finalizando. ¿Ya? Y quiero finalizar con esta idea que probablemente es una imagen que han visto mucho, ya que habitualmente en el contexto escolar, ya la principal consulta o lo más observable es la dificultad conductual, ¿ya? Pero tenemos que pensar que en este tipo de estudiantes el problema no es la conducta propiamente tal, ¿ya? Miremos la parte de abajo de este iceberg y tenemos que preguntarnos, ¿el problema conductual es porque este niño necesita más estructura? ¿Es porque no se puede comunicar? ¿Ya? ¿Es porque necesita una estrategia sensorial? ¿Es por sus intereses restringidos? ¿Ya? Entonces no tenemos que trabajar la descompensación, sino que el motivo que lo está provocando. Lo siguiente, Mari Carmen, creo. Vamos a hablar de la discapacidad y los aspectos a desarrollar. ¿Cuáles son estos? Que son fundamentales para la adquisición de todos los futuros aprendizajes que vamos a lograr a lo largo de nuestra vida. Tenemos la atención, tenemos la percepción. Dentro de la percepción tenemos la discriminación, la asociación, la selección. ¿Por qué son fundamentales? Son importantes estos aspectos porque los comenzamos a trabajar primero a nivel concreto, con los objetos reales y concretos, donde empezamos a parear, donde empezamos a asociarlos, a seleccionarlos, a clasificarlos. Después estos objetos concretos los vamos a empezar a trabajar en paralelo con imágenes, con fotos, después lo vamos a hacer con palabras y después vamos a asociar y vamos a seleccionar y vamos a clasificar palabras, vamos a seleccionar, clasificar números. Toda esta parte va con el objetivo posterior después lograr una lectura comprensiva, unas matemáticas, etc. Son muy importantes. Otro aspecto importante desarrollar es la lectura, pero que sea comprensiva. Leer por leer no nos sirve. El objetivo de la lectura es que sea algo que a nosotros nos interese y que sea algo que para también nosotros sea útil. Por ejemplo, ¿qué cosas tenemos nosotros que leer en el día a día y en la vida? Tenemos que leer los letreros del tránsito, por ejemplo, cuando nos vamos de viaje y aparecen esos letreros del camino. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a Curicó, perfecto, ahí dice Curicó. ¿Qué ciudades están antes de Curicó? Y vamos leyendo las ciudades que están antes de Curicó. Otras cosas que tenemos que leer cuando vamos al supermercado y tenemos que buscar un producto, los pasillos.
tienen números y tienen nombres con categorías. También aprender a leer eso, porque todo eso está favoreciendo la autonomía de nuestros jóvenes en el futuro. Otra parte importante de desarrollar es la matemática funcional, de nuevo, números por números, no, que sean números, que sean cantidades, que sean conceptos matemáticos, pero que tengan un significado y que tengan un uso en la vida. Hoy en día que tenemos el celular, que tenemos el WhatsApp, que tenemos un montón de cosas, juegos que utilizan los números, que los chicos los puedan aplicar en esa parte, que reconozcan los números de teléfono, que reconozcan su dirección, el número de su dirección, etc. Otra parte también muy importante es las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque las habilidades sociales son las que nos abren la puerta a lo que es la inclusión social, a lo que es la inclusión en la comunidad donde ellos viven, la inclusión en su familia. Las habilidades sociales tienen directa relación con lo que es su autonomía, con lo que es su autoestima. Es fundamental el tener grupos de pares, el poder comunicarse con ellos. Y a continuación también hablo de la comunicación. ¿Por qué no hablo del lenguaje expresivo y comprensivo? Porque en el caso de las personas con discapacidad intelectual, no todas, porque no todos son iguales, su lenguaje comprensivo es mucho mejor que su lenguaje expresivo, que es lo importante en la comunicación. Cuando nosotros nos comunicamos, nos estamos mirando, estamos atentos, tenemos un lenguaje corporal, tenemos un lenguaje de gestos. Por eso lo importante es desarrollar y fortalecer la comunicación. Y también es muy importante el uso de tecnologías, que hoy en día está muy de moda, pero las tecnologías no van a ser su único mecanismo o su única forma de aprendizaje. Las tecnologías se van a utilizar como una herramienta para complementar aprendizajes. Otro punto a desarrollar, nos vamos directo al grano. Estrategias para trabajar con los jóvenes con discapacidad intelectual. ¿Qué cosas tenemos importantes aquí? Tenemos el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta de estos jóvenes tiende a ser más largo. ¿Por qué es más largo? Porque su proceso de la información es más lento. ¿Cuál es uno de los errores en los cuales incurrimos tanto los familiares como los profesores? Entregamos las instrucciones, la volvemos a repetir, la volvemos a repetir, la volvemos a repetir, el chico al final colapsa, se satura y no responde. ¿Dónde estuvo el error? Les tenemos que dar el tiempo para que ellos procesen la información, por lo tanto es importante que cuando nosotros damos una instrucción, una indicación, sea paso a paso, sea primero esto, primero lo otro, que nuestras instrucciones las apoyemos con gestos, las apoyemos con una información visual, las apoyemos con una lámina, confirmemos que ellos entendieron la instrucción. ¿Cómo lo podemos confirmar? Damos la instrucción y decimos, ok, entonces ahora, ¿qué vas a hacer tú? Bien, primero eso, después eso, y ver que confirmaron y que lo van haciendo paso a paso. Es muy importante. Otro aspecto importante de desarrollar también es el trabajo que se hace con ellos, que vaya de lo concreto a lo abstracto, de los objetos concretos, lleguemos a las láminas, lleguemos a las palabras, del trabajo que estamos haciendo, la explicación que hago, que ellos lo puedan utilizar. En esta lámina aparece una foto del almuerzo, que es el típico almuerzo de familia que tenemos, ¿verdad? Pues bueno, en esa actividad tan diaria podemos desarrollar utilizar todas estas estrategias que tenemos aquí en la lámina. Por ejemplo, cuando vamos a poner la mesa y estamos hablando de ir de lo concreto al abstracto, de lo manipulativo al conceptual, vamos a poner la mesa, ¿verdad? ¿Cuántas personas nos vamos a sentar en la mesa? 4 personas. Muy bien. Y quiere decir que una persona, un vaso, una persona, un tenedor, una persona, una cuchara. Después de esta instrucción y que las vamos haciendo con él porque nos está viendo en el minuto y él lo está haciendo, les podemos crear unas plantillas donde sale el dibujo de la cuchara, del tenedor, y él los va a ir colocando encima del que corresponde. En la medida que vamos avanzando ya no es necesario el dibujo y quizás solo vamos a escribir el nombre, cuchara, cuchillo, tenedor, y va a llegar un minuto en que ya no va a tener ningún apoyo visual y lo va a hacer en forma autónoma. Y fíjense que ahí estamos trabajando correlación, que también aparece en la lámina, el típico trabajo de colegio de lápiz y papel, donde tenemos que asociar una mochila con un cuaderno. Pues bien, esto primero lo trabajamos a nivel concreto. Otra parte importante para ellos es el canal visual motor. Volvemos a lo mismo, que ellos hagan la cosa, que sean partícipes de las actividades y de los objetivos que nosotros queremos trabajar con ellos. Algo muy importante y no debemos dejar pasar. Los aprendizajes son más costosos, ¿verdad? Por lo tanto, en el caso de ellos es muy importante hacer más ejercicios, más práctica, más ensayos y repeticiones. Pero mucho ojo con las repeticiones. No son repeticiones, repetir por repetir, y no son automáticas. Tienen que tener más relación con
los ejercicios y los ensayos. Otra de las estrategias que podemos ocupar con nuestros jóvenes es los aprendizajes. Los aprendizajes tienen que ser funcionalmente, tienen que ser eminentemente funcionales. El leer comprensivamente, el leer las etiquetas de los productos, el leer los nombres de los productos, el leer las secciones de los supermercados, por ejemplo, las indicaciones para el uso de los VIP. Hoy en día que tenemos tantas manuales para conectarnos, tantos manuales para los juegos, tantas instrucciones, tantas recetas que podemos ocupar, por eso el aprendizaje tiene que ser muy útil para ellos. La foto que aparece ahí es un joven que está yendo a un supermercado y tiene que seleccionar frutas, tiene que seleccionar verduras o tiene que seleccionar lácteos. Y ojo, ya va con mascarillas, porque es un trabajo que tenemos que hacer con los jóvenes. Enseñarles cómo se pone una mascarilla, cómo se saca una mascarilla, cuando van al supermercado que tengan la autonomía de moverse en los pasillos y ver en qué pasillo va a estar el producto que ellos necesitan. Otro punto importante de trabajar con ellos son los contrastes. Más que nada cuando trabajamos nos referimos a temas como el espacio y el tiempo, los contrastes, el grande, el chico, el arriba, el abajo, que todos esos son contrastes que son a nivel concreto y después los vamos pasando también a un nivel más de imágenes. Vivenciar esos conceptos, siempre acompañar esto con gestos, con el cuerpo. Considerar los tiempos reales de atención de los chicos, es decir, les vamos a dar una actividad considerando cuánto se van a tardar más o menos en hacerlo e ir cautelando que lo vayan haciendo. ¿Cómo? Cautelando también el paso a paso que tienen que ir haciendo. Otro aspecto importante para, considerando las estrategias, están las preguntas, el tipo de preguntas que hacemos. Solemos hacerles preguntas que a ellos le implican responder sí, no, sí, no. Siempre con la pregunta tenemos que ir más allá. Nosotros tenemos que modelar las respuestas que ellos van a dar. Por ejemplo, si estamos trabajando el tema de los medios de transporte, les vamos a preguntar, ¿los autos andan por la tierra? Sí, no. ¿Los autos vuelan por el cielo? Sí, no. Ok, complejicemos eso un poco más. Entonces, ¿el auto o el avión andan por la tierra? Y que ellos tengan que responder. Las respuestas no tienen que ser mecánicas. Las respuestas tienen que implicar que ellos tienen que hacer un procesamiento. Este es un aspecto súper importante. Nuestros jóvenes no son robots y no los vamos a tratar tampoco como un robot. Ellos no son un depositorio de contenidos. No, lo que tenemos que lograr con ellos es dar un paso e ir más allá. Cosas importantes, y para mí, a mi parecer, es la más significativa de todos. El aprendizaje tiene que ser 100% significativo. Cuando nosotros con nuestros jóvenes, con nuestros niños, trabajamos aprendizajes que para ellos les significan, es decir, partimos de la base de los conocimientos que ellos tienen, de los contenidos que ellos manejan y los vamos exponiendo a estos conocimientos nuevos. Y ellos tienen la sensación de éxito, de que lo hicieron bien, se abren mucho más a aceptar desafíos. Y esa es la parte más importante. Partir de aprendizajes significativos para ellos es aumentar la autoestima. Y al aumentar la autoestima estamos aumentando las oportunidades de participar. Y aquí juega un rol muy importante el profesor, la profesora y en este caso la familia. Nosotros somos un modelo para ellos. Tenemos que aprender a equivocarnos. No tenemos por qué saber de todo, nos equivocamos y no pasó nada, el mundo siguió girando. Tenemos que aprender a pedir ayuda también. No puedo hacer esto, ¿quién me puede ayudar? Tiene que ser parte de nuestra vida. Describir las experiencias de aprendizaje. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso, una lámina anterior donde aparecían ropas. Les vamos a pedir que nos ayuden a ordenar el closet, ¿verdad? Y el objetivo les vamos a decir, chicos, hoy día vamos a ordenar tu closet. ¿Te parece? Entonces vamos a ordenar, vamos a sacar toda la ropa, la vamos a poner en la cama y tú la vas a ordenar pantalones, poleras, etcétera, etcétera. Porque yo ya le estoy diciendo lo que espero de él. Por lo tanto, él mentalmente va recibiendo esto y se va organizando en cómo lo va a hacer. Con esta simple tarea de ordenar sus ropas, ¿qué estamos trabajando también? También estamos trabajando en las matemáticas. Estamos haciendo un pareo. Estamos trabajando el concepto de cantidad, más, menos, 5 pantalones, 3 poleras. Son muchos los conceptos y aprendizajes que podemos sacar de una actividad que se ve simple, pero que tiene un trasfondo muy importante. Y esto también tiende mucho a otro aspecto. Tratar de propender a un aprendizaje autónomo, que no siempre necesiten al profesor al lado, al papá, a la mamá, a la hermana. Tratar de que ellos sean autónomos en sus aprendizajes. Y una parte que yo siento que es entretenida,
Es un abordaje multisensorial. ¿A qué me refiero con esto? Estímulos visuales, auditivos, kinestésicos. En la casa tenemos cojines, tenemos almohadas, tenemos alfombras. Ubicarlas en la casa, distintos cojines, distintas almohadas. Nos sacamos los zapatos y caminamos y tocamos. Estamos en la casa donde tenemos los olores. A mí me sucede, estoy en clases vía Zoom con mis jóvenes y de repente dicen, hay un olor. Yo le digo, oh, ¿y es un olor rico o un olor malo? Rico, oh, y olor como aquí. Y uno me dice, oh, y olor a pan, sí, olor a carne. Utilizar eso también. Tenemos las texturas, tenemos los sabores, tenemos todo lo que nos brinda la casa hoy en día. Ahora pasamos a otro aspecto. Pasamos a las funciones ejecutivas. Cuando uno habla de las funciones ejecutivas suena como, wow, una palabra, algo importante y algo difícil. Pero resulta que las funciones ejecutivas forman parte de nuestra vida. Lo que pasa es que no somos conscientes de ellas y es lo que tenemos que lograr ahora. Ustedes mismos y yo misma hoy día, para hacer este webinar, ustedes se tuvieron que organizar y decir, ok, martes en la tarde, tengo alguna clase, la suspendo, el horario, voy a estar en el living, no, mejor en mi pieza porque tengo mejor internet. Se tuvieron que organizar y se tuvieron que planificar. Hay muchas actividades del día a día de la casa donde nosotros estamos desarrollando funciones ejecutivas, pero ahora tenemos que intencionar y ser conscientes de eso. Con nuestros chicos, por ejemplo, vamos a jugar al naipe, ¿verdad? Y cuando vamos a jugar al naipe, nos tenemos que organizar con todo ese tema. Comenzar, tener el naipe, hay turnos. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando la memoria de trabajo, estamos trabajando la autorregulación, tanto verbal como motora, porque tenemos que turnos, me toca a mí, te toca a ti, porque tenemos pasos dentro de los juegos. Tenemos que inhibir respuestas también. Tenemos que hacer un manejo del tiempo dentro del juego. Y algo importante, tenemos que trabajar, y trabajamos también, la persistencia dirigida a la meta. ¿A qué me refiero? En este caso, el de ustedes su meta era poder estar atentos al webinar. Y en el caso del juego, es ganar. Todos estos aspectos los trabajamos a través. Es decir, necesitamos planificación, necesitamos organización, necesitamos inicios de tarea, pero eso lo tenemos que hacer consciente. Y eso lo podemos llevar a una hoja y escribir los pasos a paso de todo lo que tenemos que trabajar. Bueno, como resumen de todo esto y todas las exposiciones que hemos hecho desde el espectro autista, desde el déficit atencional, hoy en día tenemos dos mundos, ¿verdad? El mundo que es del trabajo del profesor vía internet, etcétera, y el mundo de la casa. ¿Cuál es nuestro objetivo central? Es ir más allá de la conectividad. No relacionar solamente la conectividad con un aspecto de internet o de aparatos tecnológicos. Queremos ir a una conectividad que implique una educación a distancia. Y esa educación a distancia implica, y para nosotros es lo más importante, centrarnos en las fortalezas y necesidades de los jóvenes. Que los jóvenes sean el centro del aprendizaje. Por lo tanto, el profesor o la familia son los mediadores, son los guías, son los asesores, pero los ejecutores y los que tienen que vivir realmente sus contenidos y sus aprendizajes son los jóvenes. Fundamental, centrarnos en las fortalezas, un trabajo colaborativo con el profesor, dentro de la familia, entre los profesores, es muy importante. José, te cedo el paso. Perfecto, gracias Mari Carmen. Bueno, la idea, ya con esta diapositiva, que en realidad el título es conectividad versus... no, está bien. Teníamos un error antes de la presentación y está arreglado, disculpen. ¿Ya? La idea de esta diapositiva, para ir cerrando, ya es tratar de hacer un paralelo y ver cómo ambas variables se pueden conectar. ¿Ya? En el lado derecho, si se fijan, está el logo de Zoom, de Meet, WhatsApp, redes sociales, que son un montón de herramientas que se pueden utilizar cuando hay conectividad y nos facilitan bastante más la tarea en muchos casos, ¿cierto? Pero en el lado izquierdo hay una lista de ideas, ya que no es necesario que las tomen de manera textual, ¿ya? Pero tiene mucha relación con lo que decía Mari Carmen anteriormente, ¿ya? Es que podamos hacer actividades con o sin conectividad, ¿ya? Digamos, actividades que incorporen ya las cosas cotidianas ya del hogar en que están insertos nuestros estudiantes. Ya a lo mejor no voy a tener conectividad, ¿ya? Pero a lo mejor tampoco pensemos en mandar una guía para que el estudiante la resuelva. A lo mejor mandemos retos semanales, ya mandemos una meta semanal y quizás demos una idea por escrito de
un montón de formas, ¿ya?, en que podemos trabajar determinados contenidos u objetivos, ¿ya? Por ejemplo, utilizando material reutilizado, utensilios de cocina, ¿ya?, karaokes, películas, la misma publicidad que está presente en las revistas o en las noticias, ¿ya? Quizás a un estudiante no le gusta escribir en formato lápiz-papel ni en un computador, tenga o no acceso a internet, pero aprovechemos el vidrio empañado, estamos en invierno, ya a lo mejor en todas las casas puede que haya una bandeja, llenémosla con sal, por ejemplo, y escribamos sobre ella, ¿ya? Y la idea también, ya puedo seguir nombrando las cosas de la lista, pero quiero que se queden con la idea porque esa diapositiva la van a tener, es que podamos integrar, ¿ya? Hay una foto de una mascarilla acá, ¿ya? Les voy a mencionar un ejemplo bien concreto de una mamá, ¿ya?, que está sin trabajo, ¿ya? Por lo tanto, ella se dedicó, o sea, comenzó a fabricar mascarillas y comenzó a venderlas en el blog donde ella vivía, ¿ya? Entonces, a través de ese procedimiento, que es fabricar una mascarilla y venderla, ¿ya?, es que empezó a aprovechar esas instancias para trabajar, ¿ya?, los objetivos de aprendizaje para su hijo, ¿ya? Si nos ponemos a pensar solo en una mascarilla, ¿ya?, podemos integrar las artes visuales, cosas que tengan que ver con manualidades, podemos hacer una actividad relacionada con matemáticas, donde se deba contabilizar, donde podamos medir, ¿ya? La mamá vende mascarillas, ¿ya?, donde lo vamos a relacionar con el uso del dinero, ¿ya? Quizás leer un texto donde aparezcan las instrucciones de cómo fabricar una mascarilla, ¿ya? O podemos trabajar escritura asociada también, podríamos incorporar una lengua extranjera quizás, con vocabulario asociado a la fabricación de una mascarilla, por ejemplo, ¿ya? No sé si tengo tiempo para mostrar un ejemplo concreto. No, Josecito. ¿Ah? La verdad ¿No? que estamos como bien... Perfecto, no sé si quieren complementar eso, avanzamos. Carla, avanzo. Sí, avanza. Ahí se avanza. ve. Vale, los vamos a ir cerrando, los vamos a tomar un momentito como de inspiración. Y de ahí cerramos para darles a ustedes la palabra para sus dudas y sus preguntas. Pongan un poquito de atención, tomen calma. Mom, my shoelaces. You can do it. Please. Okay. 2 bunny ears, loop around and pull together. Got it? I don't want to be here. James, I want you to pick an artwork you like and tell me about it. Art is a wonderful thing and I want to enjoy it with you, okay? Okay. What do you see? Oh, Judith, sorry. Judith, Sí. es que no se ve la traducción. Dejémoslos ahí, yo voy para cerrar. Got it? Pero, I don't want to be here. ok. James. Ya, perdón, que tuvimos un problema técnico en el video. O sea, Pero lo podrían ver, pero sin la traducción, creo. Pero... Claro, pero en resumidas cuentas el video trata de una mamá que tiene discapacidad visual y su hijo no, y él quiere participar, quiere ir a ver el museo, quiere hacer otras cosas, pero la mamá le dice que ella quiere ver lo que él ve, y el niño describe las imágenes, describe los cuadros de una manera fenomenal, y la gente se empieza a acercar a escucharlo a él, y le piden a él que por favor vaya a hacer una descripción de las demás cosas que hay en el museo. La finalidad de esto es que veamos la circunstancia en que estamos viviendo como una oportunidad tremenda para poder cambiar y para poder implementar finalmente el modelo inclusivo. A pesar de que el contexto de pandemia ha evidenciado la fragilidad en la implementación del modelo, a la vez nos está demostrando que la posibilidad es enorme. Entonces la idea es que tomemos esta oportunidad para transformar la sociedad que queremos,
para hacerle una sociedad realmente inclusiva, para hacer una sociedad democrática. Y la puerta de entrada es la inclusión. Tenemos que, el contexto nos está enseñando que tenemos que abrirnos a otros contextos educativos más allá de la escuela, tenemos que diversificar, tenemos que personalizar, tenemos que colaborar a nivel sistémico. También nos está enseñando que el modelo digital, si bien es una herramienta importantísima, es complementario al presencial, y las dificultades que estamos teniendo a nivel de motivación. Pero así todo sigue siendo una oportunidad gigante, enorme, porque también nos está enseñando a articular. La base aquí es la diversificación y el trabajo colaborativo. Y desde esa perspectiva queríamos dejarles ese mensaje e invitarlos a reflexionar en cada una de sus comunidades, pero reflexionar de verdad, de forma colaborativa y profunda, para poder generar el cambio que queremos todos lograr. Y bueno, y eso, darle las gracias por todo el tiempo que han estado conectados, y darle las gracias al equipo del Centro de Justicia Educacional, a la gente, con la gente con la que nosotros trabajamos también, todos nuestros compañeros en Fundación Mis Talentos, que nos apoyaron para poder hacer esto, y eso. Así que muchas gracias a todos por su tiempo. Y ahora los invitamos a que Denise y equipo nos puedan comentar las preguntas que tiene la audiencia. Sí, nosotros tenemos algunas preguntas, hay algunas un poco más generales, otras son más específicas. Lo primero es respecto al tema de la calidad de vida y el rol de los padres en este tema. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el rol de las familias y cuidadores en la educación emocional? ¿Cómo repercute, creen ustedes, en la participación y en la calidad de vida? Esa es una pregunta. No sé si prefieren que les vaya diciendo varias preguntas o vamos una por una. Yo creo que es mejor una a una. ¿Una por una? No sé si están de acuerdo. Ya. Sí. Puedo partir, a lo mejor ya que quise relevar eso, la verdad que resulta sumamente importante que las emociones permeen todos los espacios de participación de los niños, tanto en su familia como en las escuelas, que aprendan a regular las emociones, a conocer, a conectarse, pero para eso hay que darse tiempo para poder escuchar la voz de los niños, para escuchar también, y los padres transmitir a veces sus necesidades, pero en un espacio sereno, en un espacio de comprensión, de empatía, y de esa manera ir modelando la forma de irlas canalizando en forma adecuada. Un factor que yo puse como ejemplo en los déficits atencional era todo el tema de cómo muchas veces nuestras prácticas, nuestros apuros, nuestra falta de organización o que no medimos nuestros filtros tampoco como adultos, generamos mucho estrés en los niños y no les damos espacio como para canalizarlos con actividades más en la línea del juego, del cuento, de cosas de irse acercando a conectarse y entender lo que les pasa. Pero eso es algo que se forma a lo largo de todo el proceso y todos lo tenemos que aprender. Y hay una necesidad enorme, yo creo, para esos espacios de conectarnos, vincularnos y que eso sea lo más importante. Y el COVID, digamos la pandemia, ha sido un poco esa pausa de reconectarnos, de valorar al otro, conectar al otro, y no solo en el caso de nosotros, ¿cierto?, desde los déficits, de lo que falta. Eso podría aportar un poco, no sé si alguien más del equipo quisiera reforzar algo. A mí en realidad me gustaría mencionar el tema de las expectativas. Recordar que las familias en el contexto, por ejemplo, que están viviendo en la actualidad, que claro, efectivamente muchas están bajo estrés, preocupándose de las cosas del hogar, preocupándose de la situación socioeconómica o emocional. Hay que recordar que ellos no son docentes, los papás no son docentes, se están volviendo unos facilitadores, pero no son profesores. Y desde esa perspectiva también todos tenemos que de alguna manera u otra manejar las expectativas que tenemos hacia las familias o los cuidadores, para poder ir gestionando el proceso de la emocionalidad que se va generando en estas circunstancias.
No sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Otra pregunta, esta es un poco más dirigida quizás para José, Ujú. y es, ¿cómo trabajarían ustedes la dificultad para conectarse a través de pantallas de niños con TEA? Ya, sí vi la pregunta. No me queda claro si la pregunta hace referencia a no conectividad o a un niño que no mira la pantalla y no logra interactuar a través de la pantalla, ¿ya? Si es el segundo caso, ¿ya? Tenemos que primero, ¿ya? Tener en cuenta que no vamos a lograr, ¿ya? Trabajar con todos los estudiantes con espectro autista mediante una pantalla, porque hay algunos que simplemente no van a lograr interactuar o no nos van a mirar, ¿ya? Una estrategia bastante útil y que yo la utilizo también, ya es lo siguiente, ya es que con anticipación se les pueda mandar una breve actividad, ya por ejemplo en una plana o menos a la familia, ya bien descrito el paso a paso con las actividades que tiene que realizar ese papá, esa mamá o ese familiar, y que al conectarse, ya el docente pueda observar cómo el adulto realiza la actividad con el estudiante y después realizar una retroalimentación, o que mientras se conecten les puedan mostrar un video de cómo se hizo ese trabajo, ¿ya? Porque tenemos que tomar en cuenta que hay estudiantes que no van a lograr, digamos, conectarse a través de la cámara, ¿ya? Y otro consejo, actividades cortas, ¿ya? Yo de repente hago eso y les digo a los papás, una actividad de 3 minutos, ¿ya? Y después retroalimento. No sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, otra pregunta que ya tiene que ver un poco más con el tema de la adolescencia, que se ha comentado harto en las preguntas, y es cómo se aborda todo este tema en la enseñanza media. Esta era especialmente para Mari Carmen. Y dice, comprendo que la idea es diversificar, pero en algunos casos estos niños presentan muchas dificultades que generan frustración, ya que el desafío y la dificultad de enseñanza media es mayor. Y entre paréntesis dice casos de estudiantes con discapacidad intelectual. Sí, totalmente. De hecho, para las personas que no tienen necesidades educativas, a veces también los desafíos son bastante mayores, dado que nuevamente estamos enfocados a mucha entrega de contenidos, más que entrega de objetivos. Si ustedes se fijan, los contenidos de la malla curricular van aumentando, se van haciendo más complejos. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, lo que tenemos que recurrir ahí es, una vez más, a entregar quizás más apoyo, centrarnos en el objetivo que queremos lograr, ya sea en el área de matemáticas, en el área de ciencia o en el área que sea, centrarnos en el objetivo a lograr. Eso abordarlo desde distintos factores, es decir, desde apoyos visuales, desde apoyos de láminas, de fotos, decirles que realicen trabajos en equipo donde ellos puedan grabar un video, entrevistar a alguien, hacer un artículo, pero que en el fondo, insisto, centrarnos en el objetivo más que en el contenido, porque nos tenemos que proyectar cuál va a ser ese aporte de ese contenido a futuro en la vida de este joven. Es lo que deberíamos hacer con todos por lo demás, no solo con las personas con necesidad educativa. ¿Alguien más quiere decir? Creo que estaba... Una también que tiene que ver con el tema del currículum es cómo determinar cuáles son los contenidos dentro del currículum más importantes que debemos enseñar a los alumnos, ya que en ocasiones por tiempo, dinámica y metodología no es posible darlo todo. Si quieren, a lo mejor todos podemos como, bueno, partiendo un poco desde la mirada, generalmente con los niños con déficit atencional, bueno, con todos, los que de alguna manera van teniendo alguna barrera, se hace necesario en el fondo ajustar los contenidos, ¿no es cierto?, curriculares. Y el criterio siempre, o sea, debiera ir encaminado a, según la etapa del desarrollo, según las tareas esenciales para esa etapa del desarrollo, en función de las competencias, de las habilidades que le van a permitir ir abriendo la participación, ¿no? O sea, es fundamental, como decía Mari Carmen, que tuvo que hilar fino en eso, ¿no es cierto?, que hay un nivel lector que le permita en el fondo ser un instrumento para aprender otras asignaturas, pero también a lo mejor no hay lectura, pero puedo hacer un audiolibro, o sea, dependiendo, ¿no es cierto?, la diferencia, pero sí va a manejarse
con el acceso a la información, cómo manejar información, cómo utilizarla para ampliar horizontes en las temáticas. Lo mismo en matemática, una matemática que en el fondo, según la etapa, le vaya en espiral, y cosa que al final del currículum, esa es una cosa que yo creo que nosotros tenemos que, ahora que estamos repensando, que más allá de seguir insistiendo a veces con ciertas metas de cumplimiento, en primero tal cosa, en segundo tal cosa, en tercero, pudiéramos dar una mayor flexibilidad, como hacen algunos países, por ejemplo, en la educación media, que la matemática, porque ahí se marcan mucho los desniveles con los que llegan en sus trayectorias escolares por distintas razones. Entonces, ¿cómo intencionar en algunos momentos de la trayectoria escolar? Porque al final, ¿qué es lo que más importa? Que lo vayan resolviendo con menos secuelas, pero que terminen saliendo del colegio como lanzados hacia su proyecto de vida o hacia sus áreas de interés. Entonces, ya en la media, ir conduciendo las vocaciones y darle flexibilidad para en esos 4 años ir consiguiendo, ¿no es cierto?, un nivel de escritura, de comunicación, un nivel de lectura y un nivel de matemáticas que le permita entrar, no sé, después a la educación técnica, a la educación universitaria o a las posibilidades laborales que tengan. Entonces, mayor flexibilidad, foco en las competencias, muy pensado también en los niños, y quitar las cosas abultadas del currículum. Conexión con el mundo actual, los temas actuales, eso se tiene que ir renovando. Bueno, habría que hilar mucho más fino, pero esas son algunas luces. Yo tengo otra respuesta a esa pregunta también. Lo voy a enfocar un poco en mi área, ¿ya? De repente en las escuelas a veces yo hago el ejercicio de que hagan un análisis funcional de determinado objetivo de aprendizaje, es decir, no sé, pongámonos en, no sé, objetivo de aprendizaje X, ¿ya? Y siempre pensar, por ejemplo, para lograr ese objetivo, necesito tales habilidades de comunicación y de lenguaje en mis estudiantes, ¿ya? Para ese mismo objetivo necesito tales habilidades sociales. Para este objetivo necesito tales intereses, por ejemplo. Y después, hacer el análisis en el estudiante. ¿Mi estudiante tiene estas habilidades de comunicación y lenguaje? ¿Posee estas habilidades sociales? ¿Sus intereses están enmarcados o relacionados con el objetivo? Y eso me va a permitir saber si con ese estudiante solo necesito diversificar las actividades para cumplir ese objetivo, o si en el fondo va a haber que aplicar, no sé, temporalización, por ejemplo, o de lleno en un plan individual decir como no, quizás para este estudiante no es pertinente este objetivo. Por ejemplo, yo quiero comentar un caso muy concreto, un chico que entra a trabajar en un supermercado y está en la sección donde se pesan las frutas y verduras, ¿verdad? Pues diríamos que es relativamente fácil porque tienes peras, manzanas, tomates, lechuga, etc. Manzanas tienes rojas, verdes y amarillas. Listo. Pero resulta que la realidad ahora es otra, porque solo en manzanas rojas tienes como 6 tipos de manzanas rojas. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos al chico de ahí que nos sirve para trabajar en eso? No, lo que tenemos que hacer es adecuar, diversificar, es decir, que él aprenda a conocer los distintos tipos de manzanas. Le tendremos que buscar unos logos y unas palabras, o sea, que él vea la manzana y la pueda asociar con la tecla que corresponde para que la pueda pesar. Pero en el fondo, cuando tú estás enseñando, preparando a los chicos y a la gente en el colegio, le tienes lo que hemos dicho, creo, repetidas veces, entregar las herramientas para. Ya, Caro. Bueno, les agradecemos muchísimo su tiempo. Nos quedaban algunas preguntas más, pero en honor al tiempo no sé si quieren ir, que vayamos cerrando. Igual ojalá puedan contactar a los panelistas a través de, creo que es contacto@mistalentos. Sí. .com. Sí. Sí, se puede poner la página, o sea, la página de la diapo donde estaba en el contacto. Dame un segundo. Y para ir cerrando, les recuerdo que les agradecemos a todos por haber participado, a las excelentes participaciones y ponencias. Rescatamos todos los mensajes de felicitaciones y los vamos a compartir con los panelistas.
Les recuerdo a todos que podrán acceder a esta presentación en nuestro sitio web y dejaremos el video en el canal de YouTube del Centro de Justicia Educacional. Además, los dejamos invitados a participar en el webinar del próximo martes a las 4:30, a cargo de Trinidad Arellano, Dominga Miranda y Catalina Gajardo, quienes presentarán Entre docentes nos entendemos, prácticas efectivas y significativas en el área del lenguaje en contextos de pandemia y vulnerabilidad, donde mediante la experiencia concreta de 3 docentes del área se compartirán prácticas efectivas y significativas de lenguaje en contextos de pandemia, además de relevar las principales dificultades que han enfrentado los y las docentes en la educación a distancia. Se les enviará por correo el link de inscripción o bien podrán acceder a él en la página web del Centro de Justicia. Les deseo a todos un excelente fin de jornada y los esperamos el próximo martes. Muchas gracias a todos. Vale, gracias. Adiós. Buen día, buena tarde. Muchas gracias. Igualmente. Adiós. Que estén muy bien. Muchas gracias. Igualmente. Adiós, gracias. Chau, chau.